Bueno, buenas noches. El tema que a mí me correspondió es el tema de los Jesús solos. Esta secta también es llamada como la secta de los unicitarios modalistas y son considerados una herejía doctrinal. ¿Quiénes son ellos? Ellos, luego de la Primera Guerra Mundial, más o menos hacia el año 1914, los testigos de Jehová, que era como el boom, la religión boom que estaba en ese momento, em, estaban anunciando la venida de Cristo para ese año por los acontecimientos que acaban de suscitar, como la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando nació en Estados Unidos este nuevo movimiento religioso conocido para el entonces como Solo Jesús. Su crecimiento y madurez se dio en las asambleas de Dios. Ahí fue donde como este movimiento empezó como a crecer y a ser más reconocido en las asambleas de Dios. Este movimiento era un movimiento pentecostal que también se acababa de dar, o sea, acababa de nacer. Este movimiento de los Jesús solos inicia en un campamento realizado en 1913, en donde el predicador es el señor McAllister. En medio de una reunión de bautismos, él lanza la opinión de que los apóstoles siempre bautizaban a sus convertidos en el nombre de Jesús, mas no en ningún momento usaban el nombre de Dios ni el Espíritu Santo, mucho menos usaban el nombre Dios, Hijo, Espíritu Santo. Esto para él no, él lo dijo como una opinión y no se había utilizado. Y no era utilizado tampoco para él en el bautismo cristiano. Con lo anterior se formó controversia y hubo una discusión en ese momento, pero esto dio pie para que alguien presente con el nombre de John Shippey en la mañana siguiente corrió por todo el campamento gritando una supuesta revelación que Dios le había dado durante la noche en un tiempo de oración que él había tenido, en donde muchas personas allí presentes escucharon lo que esta persona, John Shippey, había dicho. ¿Y qué ocurrió? Empezó a hacerse más fuerte esta revolución. Desde entonces se formó este movimiento en donde muchos han entrado a discutir este tema. Muchas personas han entrado a discutir sobre los Jesús solos. Entonces dice ¿qué nos enseña? Dice que enseñan que la Biblia habla de Jesús, pero ellos solamente nos enseñan de Jesús. Ellos no creen en Dios ni en Espíritu Santo, sino ellos dicen que Jesús es uno solo. O sea, en Jesús está Dios, Espíritu Santo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? También afirman que en ese entonces, cuando estuvo Jesús, no eran bautizados en el nombre, todas las personas eran bautizadas en el nombre de Jesús y afirmaban que esta era la forma correcta de bautizar a las personas, ¿sí? Basándose en la Biblia, en la palabra que nos lleva en Hechos 2:38 y la comparan con Mateo 28:19. Entonces esto también nos lleva a interpretar de que son personas que creen y manejan la Biblia que nosotros manejamos. Ellos tienen un concepto erróneo de la verdadera naturaleza de Dios, pues ellos creen que que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo y después de la ascensión, de la muerte y resurrección de Jesús como Espíritu Santo. De esta manera para ellos Jesús viene siendo uno solo, donde Jesús viene siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, esto es negar la Biblia y la palabra que la misma Biblia dice, porque usan la Biblia en una forma de interpretación personal. Para ellos ser salvos no es por gracia como nosotros lo creemos, que nosotros somos salvos por gracia, por el sacrificio que Jesús sufrió en la cruz, sino que para ellos dicen que para poder ser salvos debemos ser bautizados y no ser bautizados en el nombre de Dios, Hijo y Espíritu Santo, sino solamente ser bautizados
nombre de Jesús. Esto nos lleva a comprender que cuando la salvación se deja así, esta salvación entonces ya no sería salvación como nos lo dice la Biblia, que es por gracia, sino que viene a ser salvación porque le añadimos un algo. Esto se convierte en salvación por obras y esto va en contra de lo que la misma palabra de Dios nos dice. Entonces, estas personas, estas sectas utilizan la Biblia para confundir y distorsionar la verdad de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque conocen la palabra de Dios, pero también usan la misma palabra de Dios para confundir, para distorsionar la información que en ella dice. Para ellos es necesario que para que tú seas salvo debes hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, quiere decir que tú no eres salvo. Entonces aquí vemos que están errados, ¿no? Son una secta peligrosa para las personas que todavía no conocen de Dios y que quieren llegar a conocer o que están buscando ese camino de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque usan herejías y más que eso dicen creer en la Biblia y predicar lo que la palabra de Dios dice, pero a la misma vez niegan sus enseñanzas. Esto es como usar la Biblia no porque digamos yo quiera usar la Biblia como nosotros la usamos para que Dios me hable, sino interpretarla a mi manera y a la forma en que a mí más me agrade. Grupos principales que se fueron creando a través de los años en este movimiento, en este crecimiento y que actualmente aún existen, está la Asamblea General de Asambleas Apostólicas, en sus siglas es GAAA, Asamblea Pentecostal del Mundo, en sus siglas es PAW, Asamblea Pentecostal de Jesucristo, en sus siglas es PAJC, y una que actualmente existe y está aquí en Colombia es Iglesia Pentecostal Unida, UPC.